Hola Leo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Desde ya vamos a decretar que excelentemente bien, claro que sí, esa energía leonina, qué belleza, mis felinos del zodíaco, reyes y reinas. Vamos a ir ya, aquí tu amiga Jenny de Sol Tarot, muy feliz de tus energías, muy feliz y agradecida por tu presencia, por tu confianza. Vamos desde ya a decretar lo mejor para ti, claro que sí, decrétalo conmigo. Semana de apreciación. ¡Uy, qué importante esta carta a nivel oracular! En este oráculo la apreciación es una carta tan bonita, tan fuerte, tan potente, Leo, tan de introspección. El número 1551, importante, es el derrumbar estructuras, derrumbar emociones, el saber tener esa sutileza de permitir que aquello que no te aporta, dejarlo ir tranquilamente, ya está. Apreciar los pequeños detalles, apreciar el valor de lo valioso, realmente valioso para ti, tener esa capacidad de conectar contigo, con tu esencia, con tu presencia. La apreciación nos está hablando de ese evaluarnos, ese valorarnos, ese mirarnos al espejo y estar agradecidos con lo que refleja el espejo. De decir qué grande que eres, qué hermoso que eres. Gracias por ser, gracias por estar. La apreciación es una carta a nivel oracular de la que podríamos estar hablando muchísimo rato, pero te digo, Leo, que es hermosa semana para ti con esta carta oracular. Vas a estar agradeciendo tus dotes, tus dones, vas a estar agradeciendo las decisiones que has tomado, vas a estar viendo también posiblemente el por qué y el para qué tomaste ciertas decisiones en tu camino, el por qué y el para qué te han pasado ciertas cosas de la manera que han ocurrido. Semana en la que vas a mirar atrás y puedes sonreír levemente en tu rostro, una sonrisa diciendo gracias, que no se dio como yo pensaba, como yo quería, como yo esperaba, gracias a que la vida tomó la mejor decisión y las cosas fluyeron como tenían que fluir. Lo vas a apreciar, lo vas a agradecer, porque estás dando cuenta de que ha sido lo mejor. Venga, Leo, qué belleza, creador de la lluvia. Mira que ha barajado bastante. Esta semana las cartas están un poquito repetitivas, energías presentes, claro que sí. Eso es lo que se debe. A eso se debe. El creador de la lluvia nos está hablando de ese potencial tuyo de crear que llueva cuando tenga que llover, que el agua fluya y arrastre aquello que no esté en concordancia con tu evolución. Esta semana, Leo, va a estar teniendo esa capacidad, ese don, porque es un don, Leo, de arrasar, de arrastrar, de permitir que se vaya de tu vida aquello que no te beneficia. Lo vas a estar sintiendo, lo vas a estar intuyendo y vas a decretar que esa lluvia de agua fresca, manantial, mineral, se lleve y limpie esas cosas en tu vida que habían estado estancadas, que habían estado un poco turbias. Excelentes energías, mis Leos. Aquí tenemos de este oráculo que adoro, que amo, que es de las piedras preciosas, la ametrina. Si quieres toma una captura de pantalla, puedes escribir el nombre de la piedra preciosa o simplemente memorizarlo. La ametrina nos habla de ese equilibrio entre las energías femenina y masculina. Nos permite que ese lado femenino te inspire de creatividad, de apreciación, de sutileza, de esa delicadeza, y también que tu lado masculino te va a proporcionar esa confianza en ti de arrastrar, de arrasar o de permitir que se vaya aquello que no te favorece, pero de la mejor manera, que eso es lo más importante, Leo, eso es lo más importante, de una manera elegante y equilibrada. Dime tú, qué semana tan maravillosa para mis Leos. Claro que sí, gracias, 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 desde ya vamos a agradecerlo. Wow, vamos al tarot. Vamos al tarot para mis Leos esta semana. Energías maravillosas, Leo. Me encantan tus energías esta semana. Tenemos aquí el 4 de varas, estabilidad, confianza, buenas comunicaciones. Leo, vas a estar recibiendo un aprobado, un sí de gente
gente que posiblemente tú pensaste que no estaba mirando de cerca algo que estabas realizando, algo que estabas haciendo. Estas son aprobados, notificaciones, estabilidad. Es como decir, obtengo la pieza de la colección que necesitaba. El 4 de varas nos habla del 11-11. El 11-11 es la estabilidad, las 4 patas de la mesa. Es tenerlo todo bien ataviadito. Es lo que te acabo de decir. Es la barajita del álbum que te faltaba para decir eureka. Eso. Y lo más importante de esta energía es que me están diciendo que ya es algo que posiblemente pudiste haber olvidado, que lo deseaste con todo tu corazón. Ay, yo deseo, y cuando lo soltaste, ni te acuerdas, se presenta en tu vida. Lo atraes con tu energía. Eso sucede cuando limpiamos, cuando permitimos que fluya lo que no nos conviene, lo que no nos beneficia, sin apego, y cuando apreciamos los pequeños detalles de la vida y cuando agradecemos. Claro que sí, se presentan milagros, se obran milagros. Mira, qué belleza, las hadas están para el signo de Leo. Energía maravillosa, número 14, energía de templanza, energía de equilibrio, de saber manejar bien las emociones, de saber manejar bien lo que manifiestas, de tener buena interpretación de aquellos mensajes que te están llegando, Leo. Estás recibiendo mensajes, estás asertivo, observador, observadora más que nunca. ¿Por qué te lo estoy diciendo? Porque tenemos acá un 6 de pentáculos que nos habla precisamente de que cuando aperturamos esta energía de dar y recibir, se genera un torbellino a nuestro favor, de precisamente a quien le damos es de quien más recibimos. Es de que es una sutileza energética, mágica que está en tu camino esta semana aperturándose. De saber, vas a tener mucho atino, mucha sapiencia, de saber a quién le ofreces tus bendiciones. Recordemos que las bendiciones están para todos, pero en este caso, en estas energías, esa bendición que viene del alma, que viene del corazón, que viene de tu intuición, ese sí, ese aprobado, ese sí lo quiero, sí te lo doy porque me nace. Posiblemente en un pasado, muchos de mis leos ante esta energía te lo voy a aclarar un poco más porque yo sé que está siendo confuso. Fíjate, posiblemente en un pasado para mi Leo se le presentaron oportunidades que viste en su momento como que no me interesa, no, va a ser que no, pero ahora por este cambio energético vas a estar viéndolo como que, wow, sí, claro que sí. Mira, esta carta es única en este tarot, es el Menhir. El Menhir nos habla de estas piedras de stone, de estas encriptaciones lumínicas en las piedras. Nos habla de esos mensajes que están en piedra tatuados en tu corazón, que vas a estar recibiendo. Por eso es que tengo aquí una energía bastante mística para ti. Esta semana vas a estar abriendo tu alma, tu corazón a personas que en un pasado posiblemente nunca te hubieses imaginado hacerlo. Vas a estar dando la mano, vas a estar tendiendo la mano a personas con las que tú quizás ni siquiera te hubieses tomado un café en tu vida. Pero todo tiene una razón de ser, Leo. Todo tiene una razón de ser. Y de aquí, de esto, viene una bendición. Me están diciendo, de acá viene una bendición. Una bendición, ¿por qué? Porque tú has transformado las energías. Tú las has transformado. Tú has subido tu nivel vibratorio. Tú has subido tu nivel de evolución. Y automáticamente esas personas que están en tu rango de acción también lo hacen. Porque si no, desaparecen. Y si siguen estando en ese rango frecuencial tuyo, es porque hay un aprendizaje que tomar y tú lo entiendes, tú lo comprendes y tu energía pide acercarse. Ojo, no intimar ni mi amigo, mi amiga del alma. No estoy hablando de ellos. Estoy hablando de un visto bueno, un estrechón de manos, un café, ¿por qué no? Vamos a conversar, vamos a hablar, ¿qué pasó? No ha pasado nada, todo bien, todo perfecto. Me gusta esta energía, Leo, me gusta esta energía. Fíjate algo, cuántas energías místicas, cuántas energías de romper con vínculos pasados, de salirte de situaciones en las que para ti habían sido limitantes, castrantes. Cuánto poderío, cuánta fuerza y cuánto apoyo a nivel de naturaleza, a nivel de vibraciones para ti, Leo, esta semana. Esta semana abrázate, Leo, abrázate mucho y quiérete mucho porque estás que te sales.
Fíjate algo, el rey Acebo. El rey Acebo viene siendo el arcano mayor, el ermitaño en el tarot tradicional. Es ese momento en el que tu intuición te dice por dónde ir y por qué hacerlo, y que solamente se van a estar presentando en tu camino oportunidades para evolucionar y para crecer. Esta semana vas a estar atento a los mensajes, a las señales. Vas a estar celebrando, bendiciendo, agradeciendo, compartiendo con gente querida y con gente quizás no tan querida, pero que a fin de cuentas está aún en tu línea evolutiva, y para algo o por algo será. Así que desde la máxima bondad que hay en tu corazón, desde tu máxima inteligencia, desde tu máximo poderío, brinda tu mano, brinda un abrazo, una palabra, una sonrisa, un café. No pasa nada, no pasa nada, porque eso es una gran lección que se le da a la gente, claro que sí. Wow, Leo, profunda semana. Yo siento que esta lectura posiblemente no sea para esta semana nada más. Esto va a ir un poquito más allá. Me encantan tus energías, me encanta lo que te estás proponiendo, me encantan las bendiciones, tu poder de apreciar los detalles, de poder apreciar la vida. Claro que sí, Leo. Te digo algo, Leo, esta semana vamos a estar implementando acá en el canal una dinámica. Espero que te guste, nuestra comunidad. Si tienes algún mensaje que darnos, lo vamos a estar leyendo. Leemos todos los mensajes, claro que sí. Responderlos todos es imposible, como ya sabes, pero vamos a tomar al azar unos cuantos mensajes para responderlos. Todo desde la máxima discreción. Te vamos a estar dando un saludo, claro que sí, un saludo y un agradecimiento en una próxima lectura, Leo. Si quieres una lectura privada, puedes hacerlo. En la caja de descripciones tenemos el enlace para hacerlo. Tenemos muchísimas opciones para ponernos de acuerdo. Soy muy personal, me gusta la comunicación personal y directa, claro que sí, y nos podemos poner de acuerdo en cualquier momento, siempre y cuando estén dados los tiempos, claro que sí. Vamos a una carta aquí angelical para Leo. Tenemos aquí Dios de la sanación espiritual. Vamos a tapar aquí un poquito para que YouTube no se nos moleste. Algún aspecto tuyo o alguna situación en tu vida necesita sanarse. Fíjate algo, me encanta. Yo siento que eso es esto. Posiblemente dando esta pequeña apertura, vas a sanar muchas cosas en ti, Leo. Porque yo no veo otra cosa en tu camino que te pueda estar perturbando ahora mismo. Das manos llenas, abrazo, bendición, cariño, afecto hasta aquellas personas que posiblemente en su momento pensaste que no lo merecían. Pues mira, déjame decirte, sí, no pasa nada, porque esto se vuelve en bendiciones para ti. Y vas a sanar algún aspecto tuyo que posiblemente tenga que sanarse. Qué belleza, energía, Leo, te quiero mucho y lo sabes. Si te ha gustado este mensaje tan bonito, dame un like, suscríbete y comenta. Espero que podamos seguirnos comunicando. Hasta la próxima semana.